Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Fisiología Celular en el canal Medici. Mi nombre es Eduardo Paiva y en esta clase vamos a hablar de la ósmosis. Tópicos que vamos a ver en esta clase, vamos a ver algunas generalidades, vamos a hablar de la ósmosis propiamente dicha, hablaremos de los ejemplos de ósmosis, de la osmolaridad y de la osmolalidad. Tenemos que entender que cuando hablamos de transporte de una sustancia por una membrana, tenemos que entender que se clasifican de la siguiente forma. Se clasifican según el gasto de energía y pueden ser transporte pasivo si no gastan energía, transporte activo si gastan energía y transportes en masa cuando se trata de una endocitosis o exocitosis. Cuando hablamos de transporte pasivo, nos referimos a transportes que no gastan energía, no gastan ATP o no gastan adenosintrifosfato. Y son ellas la ósmosis, que hablaremos en esta clase de la ósmosis, y la difusión. Fijémonos que la difusión se divide en difusión simple y difusión facilitada. Ahora, el transporte activo es ese transporte que sí gasta energía. Se divide en transporte activo primario y secundario. El secundario a su vez en cotransporte y contratransporte. Esto lo veremos en la clase de transporte activo. Cuando hablamos de transportes en masa nos referimos a la endocitosis, que es cuando la célula fagocita, capta algo ingresa a la célula, o la exocitosis, cuando esa célula expulsa una sustancia o una partícula. Ahora, cuando hablamos de ósmosis, hablamos de transporte pasivo de agua. El transporte de agua a través de membranas biológicas siempre es pasivo. No se ha descrito ninguna bomba de agua. Cuando hablamos de bomba, es un transporte activo, pero las acuaporinas simplemente son canales o proteínas en donde el agua pasa. Entonces, es un transporte pasivo. Y en esta clase vamos a hablar de esto, de la ósmosis. Para entender la ósmosis tenemos que entender algunos conceptos como solvente o disolvente. Entonces, ¿qué es un solvente? Es una sustancia química en la que se diluye en soluto, como por ejemplo el agua. El agua es un solvente. Entonces, una sustancia química, por ejemplo la glucosa, el sodio, puede diluirse en el agua, ¿ya? Diluirse en el agua. Ahora, fíjense que el soluto es una sustancia química que se disuelve en un solvente. Entonces, el soluto se va a diluir en el solvente. Entonces, el soluto, como ejemplo, tenemos el sodio, la glucosa. Es como si tuviéramos una taza de café, le ponemos agua y después café. El agua es del solvente y el café es del soluto, formando así una solución que es del café. El café sería la solución, el café ya preparado, el polvo de café sería el soluto y el agua el solvente. Entonces, la solución es la mezcla de solutos en un solvente. Como por ejemplo el plasma de nuestra sangre, que está formado por agua y disueltas ahí los solutos como el cloruro de sodio, potasio, glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a ser estos solutos el cual nos van a dar la osmolaridad. Y vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense. Cuando una sustancia se disuelve en un líquido, las moléculas de la sustancia, o sea, el soluto, o sea, la glucosa, o sea, el sodio, como ejemplo, se dispersan uniformemente por las del líquido, o sea, por las del solvente. La mezcla entre esto, la mezcla resultante, se llama solución. Y eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver la definición de ósmosis. Tenemos que entender soluto, solvente y solución. Fíjense, aquí tenemos un soluto que se junta con el solvente, ¿no? El soluto en el solvente, formando así una solución. Aquí tenemos de nuevo el ejemplo, el soluto en el solvente, formando así una solución. Ahora vamos a entender la definición de ósmosis. Entonces, la ósmosis es el paso de solvente, o sea, el paso de líquido, el paso de agua, a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Entonces, prácticamente el agua pasa desde un medio en donde exista menor soluto a uno de mayor soluto. Entonces, si hay un compartimiento con mayor cloruro de sodio, mayor glucosa, el agua se va a ir hacia esa dirección,
Fíjense este ejemplo. Entonces tenemos aquí compartimiento A, compartimiento B. Y aquí tenemos la membrana semipermeable. Fíjense que en el compartimiento a diferencia del compartimiento B, el compartimiento A tiene menor concentración de soluto y el B tiene mayor concentración de soluto. ¿Qué pasa? El agua va a ir siempre de menor a mayor y va a resultar de la siguiente forma. Fíjense, esto es ósmosis. ¿Por qué? Porque el agua, o sea, el solvente pasó a través de una membrana de permeabilidad selectiva, pasó el solvente desde un medio de menor concentración de soluto, fíjense aquí hay menos soluto, a mayor concentración de soluto, y el resultado neto fue este. Perfecto. La sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Y el agua puede difundir en un segundo puede difundir un volumen de 100 veces el volumen de la propia célula, como por ejemplo de un eritrocito. Entonces, la difusión de agua, o sea, la ósmosis se da de forma muy frecuente en el cuerpo. Es muy intenso esta ósmosis y se da todo el tiempo para que así las células, los tejidos, se mantengan en homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Era el estado de equilibrio en un medio corporal interno. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos compartimiento A, compartimiento B. Fíjense, compartimiento A tiene la misma concentración de solutos que el compartimiento B. Entonces aquí hay equilibrio. El agua no pasa de ningún lado. Si tenemos esto, aquí está una membrana de permeabilidad selectiva, ¿no? Una membrana semipermeable. El agua no pasa ni del A al B ni del B al A. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo coloco soluto? Fíjense, coloqué soluto como el sodio en el compartimiento A. El agua va a pasar del compartimiento de menor concentración al de mayor, va a pasar del B al A, porque es en el A en donde aumentamos el soluto y el resultado neto va a ser esto. Va a pasar por ósmosis. Perfecto. Aquí tenemos, fíjense, lo mismo. De menor concentración de solutos a mayor, el agua va al compartimiento más concentrado y esa concentración decimos que, y vamos ahora a entender conceptos de aumento de osmolaridad. Fíjense que el compartimiento B, a diferencia del A, es hiperosmolar. Ese compartimiento es hiperosmolar, entonces el agua va al compartimiento hiperosmolar en comparación al otro, ¿ya? Vamos a tener unos ejemplos, y son ejemplos de la vida real, casos clínicos. Entonces, fíjense, vamos a ver eso. Tenemos al señor Martín. El señor Martín tiene un sodio normal, un sodio de 140 miliequivalentes por litro. Entonces, el sodio es una sustancia que determina la osmolaridad de un paciente. A mayor sodio, mayor osmolaridad, y a menor sodio, menor osmolaridad. Entonces, fíjense, este paciente tiene un sodio normal, 140 miliequivalentes por litro. Entonces, aquí tenemos sus capilares, ¿no? El intersticio, el capilar. Y el líquido extracelular tiene una osmolaridad de 280 miliosmoles por litro. Esa es la osmolaridad normal. Las células, las neuronas, tienen una osmolaridad también de 280. Entonces, 280, existe un equilibrio entre estas células. Fíjense que 280 miliosmoles de osmolaridad y 280 intracelular, extracelular e intracelular, el agua no va a ningún lado porque existe un equilibrio. Ahora vamos a ver que el mismo señor Martín, fíjense, tuvo una pérdida de sodio. Entonces el señor Martín ya no tiene 140 de sodio, sino tiene 102 de sodio. Tiene un sodio mucho más bajo. Y si baja el sodio, también baja la osmolaridad del plasma, la osmolaridad del líquido extracelular. Fíjense, la osmolaridad del líquido extracelular, en vez de ser 280, baja a 200 miliosmoles por litro. Y las neuronas mantienen el 280. Entonces, si mantienen los 280 y aquí hay 200, ¿cuál es el compartimiento con mayor osmolaridad? Si aquí es 200 en el líquido extracelular y dentro de las neuronas sigue manteniéndose 280, pues el agua va a pasar desde un medio de menor concentración, que sería el líquido extracelular, al líquido intracelular, o sea, dentro de la célula. Cuando pasa esto, en la hiponatremia, el líquido va del extracelular al intracelular, causando edema
de las neuronas, edema celular. ¿Por qué? Porque el señor Martín tuvo una disminución de sodio. Esa disminución de sodio repercute en la osmolaridad del líquido extracelular. Como tiene menos osmolaridad en el líquido extracelular, pues el agua va a pasar desde un compartimiento de menor concentración a uno de mayor, que en el caso se mantuvo el intracelular en 280 y aquí en 200. Entonces el agua va del líquido extracelular al intracelular. Ahora, veamos que el mismo señor Martín tuvo mala suerte de nuevo y le ocurrió lo contrario. Tuvo una hipernatremia. O sea que el sodio, en vez de estar 140 de lo normal, está 170. Ahora, este sodio aumentó. Si el sodio aumenta, lo hace la osmolaridad también, porque la osmolaridad depende del sodio en el cuerpo humano. Y fíjense, una osmolaridad, un sodio de 170 y una osmolaridad de 360. ¿Qué pasa? Ahora, el líquido extracelular está hiperosmolar, a diferencia del anterior ejemplo que estaba hiposmolar. Aquí está 360. ¿Y qué pasa? Las neuronas siguen manteniendo esa osmolaridad de 280. Entonces, lo normal. ¿Qué pasa en este caso? ¿De dónde a dónde va el agua? Desde un medio de menor concentración a uno de mayor. ¿Cuál es el de menor? 280 del intracelular a 360 del extracelular. Entonces, en estos casos, cuando hay una hipernatremia y un aumento de osmolaridad, el agua pasa del intracelular al extracelular, causando así una deshidratación celular, deshidratación de las neuronas. Perfecto. Entonces es importante que se mantenga, por ejemplo, el equilibrio, ¿ya? Aquí vemos los ejemplos de hiposmolar, isoosmolar e hiperosmolar. Y fíjense, la concentración normal de osmolaridad del plasma, o sea, la osmolaridad del plasma es de 300 miliosmoles por litro, pero la corregida es de 282. Entonces mantenemos estas referencias. Cuando hablamos de una sustancia hiposmolar, hablamos de sustancias menores a esas. Isoosmolar son sustancias similares a esas. O sea, 282 es isoosmolar a comparación del plasma. Una sustancia con 282 de osmolaridad es una sustancia isoosmolar. Y cuando hablamos de hiperosmolar, hablamos de sustancias con una osmolaridad mayores a estas, mayores a 300. Entonces, esa es la osmolaridad del plasma, los valores. Ahora, ¿quién da esa osmolaridad? Principalmente el cloruro de sodio. También lo da la glucosa y la urea, pero es el cloruro de sodio la sustancia que mayor osmolaridad nos va a dar en el plasma. Si tenemos aumento de cloruro de sodio, pues la osmolaridad del plasma va a aumentar, como es en el caso de la hipernatremia. Cuando tenemos menos cloruro de sodio en el cuerpo humano, vamos a tener hiponatremia, vamos a tener un plasma hipoosmolar y vamos a tener consecuencias como vimos en los ejemplos pasados, que el señor Martín tenía hipernatremia e hiponatremia. Por eso es importante entender ese equilibrio. Fíjense que la glucosa también es una sustancia importante en la osmolaridad. Cuando tenemos diabetes mal controlada, tenemos un aumento de glucosa, tenemos algo llamado coma hiperglicémico hiperosmolar, que es cuando aumenta mucho la osmolaridad del plasma gracias al aumento de glucosa por la diabetes mal controlada, y es una complicación de la diabetes mellitus. Aquí tenemos los ejemplos del Guyton, del libro Guyton. Una hipernatremia. Fíjense, la hipernatremia aumenta la osmolaridad en el líquido extracelular de 360, que es hiperosmolar, que lo normal era 280, 282. Y fíjense, tenemos aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular. ¿Y qué pasó con nuestra neurona? Nuestra neurona o nuestra célula se deshidrata. ¿Por qué? Porque el agua va de un medio de menor concentración a uno de mayor. El agua va del líquido intracelular al extracelular, porque es en el extracelular que estaba el aumento de los solutos, el aumento de la osmolaridad, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí está normal. Tenemos una célula normal, un plasma normal, una osmolaridad normal de 280. ¿Qué pasa con el agua? No va a ningún lado porque el intracelular tiene 280 y el extracelular aquí 280, entonces el agua no va a ningún lado y aquí hay una homeostasis, hay un equilibrio. ¿Qué pasa en la hiponatremia?
En la hiponatremia, pues tenemos disminución de la osmolaridad 200, entonces la célula se mantiene en 280 y el agua va de un medio de menor, que sería el extrasolar en este caso, a uno de mayor. En comparación al extrasolar, el intrasolar tiene mayor osmolaridad, 280. Entonces el agua va del extrasolar al intracelular. Aquí tenemos, ¿no?, un ejemplo. Fíjense que la célula, cuando es isotónica, se mantiene en equilibrio y el agua no va ni del extra al intra ni del intra al extra. Ya cuando aumenta la osmolaridad en el extra, el agua va del intracelular al extra, y cuando disminuye en el extra, del extra al intra. Entonces, fíjense, es fácil. El agua va al lugar donde mayor osmolaridad haya. Perfecto. Y aquí está el ejemplo. Entonces, ya entendiendo la definición de la ósmosis, podemos entender todo. Es que es el paso de solvente a través de una membrana de permeabilidad selectiva, a través de un medio de menor concentración de soluto a uno de mayor concentración de soluto. Entonces, el agua va donde exista mayor concentración de soluto. Ahora, para terminar, fíjense, hablemos de ósmosis, osmolaridad y osmolalidad. Ósmosis ya sabemos que es la difusión neta de agua a través de una membrana de permeabilidad selectiva, desde un medio de menor concentración de solutos a uno de mayor. Ahora, ¿qué es osmolaridad y qué es osmolalidad? Cuando hablamos de osmolaridad, hablamos de la concentración osmolar expresada en osmoles por litro de solución. En cambio, la osmolalidad es por kilo de agua. La osmolalidad con L, esta es con R, la osmolalidad con L es la expresión de una concentración de solutos en función al número de partículas, es decir, a la molalidad total, y esto es en kilogramo de agua. En cambio, esta es por litro de solución. Normalmente se usa la osmolaridad, o sea, en el cuerpo humano, en medicina, para hacer cálculos se usa la osmolaridad, que es la concentración osmolar expresada en osmoles por litros de una solución. Osmoles por litro, por eso es miliosmoles por litro. Entonces, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? Es 280 aproximadamente, 282 miliosmoles por litro. Perfecto, ya no se usa miliosmoles por kilo, sino por litro. ¿Por qué? Porque en el cuerpo humano nosotros medimos en solución líquida en litro, no en kilo. Aquí tenemos un ejemplo de la osmolaridad, y fíjense, no importa osmolaridad o osmolaridad, pero este ejemplo aquí tenemos del líquido, y ¿qué tenemos aquí? Tenemos glucosa, tenemos fructosa, y fíjense, miliosmoles por litro, es la osmolaridad. A mayor sustancias, como la glucosa, como el cloruro de sodio que no está aquí, mayor osmolaridad, y eso va a hacer que una sustancia, mientras más solutos tenga, mayor osmolaridad. Y el agua del intracelular va al extracelular cuando el extracelular esté hiperosmolar, y por el contrario, cuando esté hiposmolar, el líquido va del extracelular al intracelular. Entonces, si entendieron eso, van a entender todo. Y aquí les dejo un pequeño resumen de lo que es la ósmosis. La ósmosis es el paso de agua de forma pasiva desde un medio de menor concentración de soluto a un medio de mayor concentración de soluto. Entonces, la ósmosis es el paso de agua a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un medio de menor concentración a uno de mayor concentración de solutos. Es importante saber eso porque el cuerpo humano está en constante equilibrio, y en donde exista un compartimiento con mayor osmolaridad, mayor aumento de solutos, hiperosmolar, el agua se va a dirigir a ese lugar a través de la ósmosis, y eso es la ósmosis. Perfecto. No te olvides de suscribirte y darle me gusta a este video, y en la descripción puedes conseguir el material, acceso a material exclusivo aquí en la descripción. No te olvides de seguirme en Instagram, @doctor.paiva. De bibliografía utilicé el Tratado de Fisiología Guyton Hall, edición número 14. Muchas gracias, te mando un abrazo.